Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos con nuestras reflexiones bíblicas para aprender un poco lo que el Señor nos enseña. Es muy importante, estamos aprendiendo cosas en las escuelas, en las universidades, pero lo más importante de todo es lo que el Señor, el Creador de todas las cosas, nos enseña, el Creador. Bueno, para eso vamos a ir al libro de Isaías hoy. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 10. Pero ¿por qué vamos a leer estos capítulos? Nosotros sabemos que la Biblia fue escrita para nuestro ejemplo, para que nosotros aprendamos de los ejemplos de otras épocas, cómo el Señor actuó con los pecadores, con los desobedientes. Y acá en el libro de Isaías nos da una clave importante de cómo el Señor actuó contra el pueblo de Israel en esa época, por todas sus desobediencias, sus pecados, por todas las cosas que desobedecieron al Señor. Y el Señor al pueblo de Israel, los está, castigando, por decirlo así, de esta manera, dándole lo que merecían. O sea, no es Dios malo, son los hombres que somos malos, y Dios nos da lo que realmente sembramos. Cosechamos lo que sembramos. Y acá el pueblo de Israel estaba recibiendo una admonición del Señor por medio de Isaías. Dice así, capítulo 10, a partir del versículo 1. Hay de los que dictan leyes injustas y ordenan tiranías, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Ahora, hay una cierta similitud con la época que estamos viviendo, ¿no es cierto? Es casi igual. Y entonces, el Señor, por medio de Isaías, le está diciendo a su pueblo, en esa época, que están haciendo algunas cosas malas, pero van a recibir el justo castigo, ¿no es cierto? ¿Qué era lo que estaban haciendo? Tantas cosas malas, pero esto era muy importante para el Señor. Los que dictan leyes injustas. Vayamos a los parlamentos actuales. ¿Ustedes se dieron cuenta de las leyes injustas que los parlamentos actuales, y no estoy hablando de un país, estoy hablando de tantos países que conozco, al menos los que son de los que hablan español o italiano, los conozco bien, ¿no es cierto? Los parlamentos de estos países que dictan leyes injustas. Hay tantas leyes que son injustas. Ejemplo, vamos a tirar un ejemplo de estos. Durante la época de COVID, ¿no es cierto? Sobre todo los bancos hicieron unas ganancias enormes, no solo los bancos, sino las agencias financieras, los que compran y venden acciones, hicieron unas ganancias exorbitantes, enormes. Y ahora, algunos gobiernos que están en apriete, quieren cobrarle un impuesto por las ganancias excesivas que tuvieron, pero ellos no hicieron nada para tener esas ganancias. No es que hicieron más negocio, vendieron más cosas, compraron más cosas. No, eso le vino sola a raíz del desastre financiero que ocasionó el COVID. Y entonces ellos se niegan. O sea, no quieren participar y dictan leyes, los gobiernos, injustas, para que ellos no tengan que pagar
los impuestos sobre esas ganancias sobreelevadas que tuvieron. Eso es un tema. Hacen leyes para que ellos no tengan que pagar. ¿Se dan cuenta? Eso es una de las cosas, pero hay tantas cosas como esa. Y dice también para los que, digamos, indican tiranías. Ahora nosotros estamos, ¿no es cierto?, sobre todo en Europa, para evitar las inmigraciones y todo eso, hablan con gobiernos tiranos y le pagan para que retengan a la gente y no puedan venir a Europa. Acá en Europa, allá en Estados Unidos evitando que entren los americanos, los de Centroamérica, los de Sudamérica. ¿Y qué hacen? Hacen leyes especiales contra ellos. ¿Por qué hacen estas leyes? ¿Y por qué hablan con, digamos, no con países democráticos, sino países antidemocráticos, pero son ellos los que los paran, porque no respetan las leyes ni la democracia? Por dinero lo hacen. Para apartar del juicio a los pobres. Los pobres somos apartados, no podemos hacer juicio a nadie, porque las leyes están hechas. ¿Cómo uno puede andar contra una ley de un país si la ley está siendo aprobada, desgraciadamente, por todos los que son de un sector político y del otro sector político, o de un sector político que tiene mayoría y el otro no puede hacer nada? Pero el Señor dice, ¡ay! Y también para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos, a las personas más débiles. Fíjense, no hay países que le sacan partes del sueldo, de las pensiones, a los jubilados, a las viudas, a los huérfanos. ¿Para qué? Para comprar armas, para robar más los políticos. Un desastre. Pero nosotros, si somos creyentes, si tú eres un creyente en Cristo, tenemos una esperanza que se dará. Fíjense en lo que le decía en ese momento, que era como ahora, antes que los babilonios vengan a atacar a Jerusalén y los asirios vengan a atacar Samaria, que fueron esos los pueblos que Dios empleó para andar contra Jerusalén, a los babilonios, y contra Samaria, los de Asiria. Fíjense en cuál es lo que el Señor les decía. ¿Qué es lo que el Señor les decía a este pueblo desobediente? ¿Qué haréis en el día del castigo? Eso el Señor se lo está diciendo. ¿Qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? Cuando venga de lejos el asolamiento, ¿en dónde dejaréis vuestra gloria? Y sucedió. En el curso de la historia, el Señor mandó a Siria y devastó Samaria, que era el reino del norte. Y mandó a los caldeos, a Babilonia, y destruyó Jerusalén, que era el reino del sur. Sucedió. Ahora, ustedes piensan, si las Escrituras nos dan este mensaje, ¿no? Porque las Escrituras fueron escritas para nuestro ejemplo, para que sepamos nosotros cómo el Señor obró. ¿Ustedes piensan que todos los que están haciendo estas cosas ahora la van a pasar lilla?
¿Ustedes piensan que el Señor no va a obrar? Sí que va a obrar. Y va a obrar de una manera terrible. ¿Qué estamos esperando nosotros ahora? Nosotros, los que somos creyentes en Cristo, estamos esperando lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia, o sea, el rapto de la iglesia, cuando el Señor Jesucristo vendrá a buscar a todos los que son suyos. ¿Quiénes son los que son suyos? Todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador, a toda su santa iglesia. ¿Y qué pasará después que todos nosotros estemos con el Señor Jesucristo? Cuando Él habrá venido en las nubes y nos reunirá en las nubes, ¿no es cierto? Como dice la palabra de Dios, personalmente, nos dará cuerpos glorificados, incorruptibles e inmortales, y nos llevará al cielo, a su presencia, al tercer cielo. ¿Qué pasará con los que queden en la tierra? Bueno, el Señor pondrá juicio sobre toda la tierra. Sucederán todas las cosas espantosas que están en el libro del Apocalipsis, o sea, las revelaciones del Señor Jesucristo por medio de sus ángeles, de su ángel al apóstol Juan, y pondrá juicio a todo el mundo. Entonces, no la pasarán lilla. Pero hasta que ese día llegue, todas estas personas incrédulas, malvadas, morirán. ¿Dónde irán? Al Seol. Y entonces, ¿el Seol qué es? Es la antecámara del infierno. Es la antecámara, están esperando el día que el Señor Jesucristo los juzgará. No la van a pasar liso. Serán juzgados como todos, pero culpables. Porque si tú eres creyente en Cristo, Él ya pagó tu pena. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvado. Pero en tanto esperamos su venida, busquemos de hacer el bien. Busquemos de andar de acuerdo a lo que el Señor nos enseña. Busquemos de vivir una vida santa. Tú estás apartado de una vida santa. Tú vives lo que el mundo quiere que viva. Estás lleno de pecado. Viene el Señor Jesucristo. Si tú te arrepientes, Él te perdonará. Y si crees en Él, te salvará. No desperdicie esta invitación, porque mañana puede ser tarde. No mires el mal que hay en el mundo, porque el Señor castigará duramente a todos aquellos que están en ese camino. El camino ancho, el camino de perdición, el que tiene un declive y va hacia el infierno. Entra en el camino angosto, en la puerta angosta. Es difícil caminarla solo, pero con Cristo, si tú te tomas de las manos de Cristo, Él te llevará a recorrer ese camino y tal como dijo el apóstol Pablo, terminarás tu carrera, no perderás la fe y el Señor te acogerá y te dirá, bien hecho, siervo mío. Gracias por escuchar esta palabra. Ahora hay que ponerla en práctica. Bueno, si quieren pueden compartir estos videos. Así hay más gente que escucha la palabra de Dios. Hay tanta gente que predica la palabra de Dios. Nosotros somos uno más. Y si te quieres, me quieres poner un like, yo te lo acepto con todo corazón.
Me quiere hacer un comentario, te lo acepto de todo corazón. Quiere escribir algo en los comentarios, te lo acepto de todo corazón. Bueno, un fuerte abrazo de parte mía. Me llamo Alberto.